¿Qué tal? Muy buenas noches. A ustedes, como a muchos, seguramente le ha indignado el fallo de la Cámara Primero de lo Penal, que consideró falta y no delito la acusación fiscal en contra del juez Jaime Eduardo Escalante, acusado de haber agredido sexualmente a una niña menor, a una niña de 10 años. Sobre este tema vamos a platicar hoy con Edwin Brand, un abogado que sabe de esta materia penal. Trataremos, Checa y Lorena, de ser lo más objetivas posibles, aunque como madres es bien difícil no tener un sentimiento pensando que pudo haber sido nuestras hijas, ¿verdad? Sí, Checa, así tú es, que tenés niños pequeñitos. Así es, y justamente en ese rango de edades, yo por eso este día, Ana y Lorena, mi top 5 no va a ser numérico, sino que voy a presentar una serie de pasos que cualquier madre de familia o cualquier niño o niña que se sienta agredido puede seguir para realizar una denuncia. Comparto contigo, Ana, difícilmente ser objetiva y especialmente cuando uno tiene hijos como tú bien lo dices. Yo creo que este no es un tema de objetividad, este es un tema de moral, este es un tema de ética, donde no puede haber medias tintas. Exacto, un tema de justicia y un tema que tú abordás en la columna. Yo ya la leí, me adelanté y la leí, está muy buena, así que los invito. Comencemos con la opinión de Lorena Mendoza. ¿Es posible que lo legal vaya reñido con lo ético? ¿Es posible que lo que para algunos es un delito abominable, para otros pueda ser solo una falta? Efectivamente, sí es posible. Los magistrados de la Cámara Primera de lo Penal de San Salvador, en el caso contra Eduardo Escalante, nos lo recordaron de forma estruendosa al resolver que los tocamientos contra una menor no son delito. Aparentemente es una cosa de vocabulario, de semántica. Lo que para la Fiscalía fue agresión sexual en una menor e incapaz, para la Cámara fue solo un acto contrario a las buenas costumbres y al decoro público. Parece surreal al analizar la sentencia que apela a la falta de gravedad debido a que el tocamiento fue instantáneo y sobre la ropa, así o más retorcido. Por supuesto, si la ponderación de la gravedad es liviana, la pena también. Por eso la indignación generalizada, por eso la protesta de cientos de mujeres que consideran que hay una desproporción terrible entre lo ocurrido y lo procesado. La tipificación de la conducta de Escalante hecha por la Cámara es discutible. El fiscal general dijo que apelarán. La Asamblea Legislativa estudia reformas de ley para endurecer las penas. Y aunque ya hay sentencia desde el terreno legal, el caso se antoja largo. Ojalá la Fiscalía apele, y no con dientes, sino con colmillos. Sin embargo, hay un juicio paralelo en el que el caso ya concluyó. El juicio estrictamente moral y ético. En ese, Escalante reconoce que hubo tocamiento y la sentencia definitivamente es culpable. La opinión pública ya lo ha condenado. Es que no hay acciones más o menos éticas en el orden del respeto a la niñez. O actúas correctamente o no. Porque no importa si es sobre la ropa, porque no importa si solo fueron unos segundos. Aquí no hay grises de por medio, porque las niñas y los niños no se tocan. Continuamos y tal como Ana había anunciado, nos acompaña esta noche Edwin Brand, abogado. Muy buenas noches, Edwin. Bienvenido, un gusto que nos acompañe. Buenas noches, gracias por la invitación y por la oportunidad de compartir algunas ideas y algunas apreciaciones jurídicas alrededor de este caso en los próximos minutos. Gracias. Vamos a empezar con estas apreciaciones jurídicas. ¿Realmente hubo o no hubo delito? Porque vamos a leer textual, aquí tenemos la sentencia y en parte dice, lleva implícito un mínimo grado de invasión a la intimidad corporal de la víctima, que es justamente lo que permite que la conducta no se califique como el delito de agresión sexual en menor. ¿Nos puede explicar a qué se refiere? Lo que se podría interpretar es que como el grado de invasión a la intimidad fue mínimo, entonces no hay delito, es una falta. Como solo fue un tocamiento superficial arriba del overol, dice la niña,
Entonces, eso no es delito. Sí. Así se debe de interpretar, abogado. Tal vez para darle un poco de contexto al tema, cuando la Cámara conoce del requerimiento fiscal que presenta la Fiscalía en contra del exmagistrado, hace un análisis, como cualquier juez lo haría en ese momento, de la calificación del delito. Y en ese momento, cuando los magistrados de la Cámara hacen ese análisis, determinan que para que se configure el delito de agresión sexual en menor o incapaz, deberá haber una gravedad y una trascendencia en el cometimiento del delito. Ahora, yo quiero ser bien categórico y en mi criterio jurídico es absolutamente innegable que es constitutivo de delito tocar a un menor de edad en sus partes genitales, así sea en público, así sea a la luz del día, así sea sobre su ropa. Vea, me parece que aquí ha habido un error en la interpretación de la norma penal de parte de los magistrados de la Cámara al alegar que no existió, por tanto, trascendencia y que no hubo un agravio. Justifica también la Cámara en la resolución. De trascendencia, que hubiese una violación. Lo que alegan ellos principalmente, y a mí me parece importante resaltarlo, es en el tema del peritaje. Cuando nosotros revisamos... El peritaje psicológico. El peritaje psicológico, correcto. Correcto. Cuando se revisa el peritaje psicológico, los magistrados de la Cámara lo que dicen es el quid del asunto, es decir, la parte importante de todo este tema, radica entonces en la trascendencia de la agresión que se realizó. En lo que le generó a la niña. De lo que le generó a la niña. Entonces dice, para poder determinar, literal textual la resolución, ese grado de gravedad o relevancia que produjeron los tocamientos, es necesario auxiliarse en los elementos periféricos que se han practicado durante la investigación. Cuando habla de los elementos periféricos está haciendo referencia puntualmente al peritaje psicológico que se realizó a la niña. Dice, este peritaje en mención, textualmente, no consigna que la víctima presente indicadores propios de las víctimas de delitos sexuales. Este es un elemento especial de importancia para poder configurar el carácter de agravio trascendente de los tocamientos que es necesario para la adecuación de la conducta al tipo penal en agresión sexual en menor. Y esto no es como desmeritar la declaración de la víctima, considerar que como dio la declaración, tal cual la dio, entonces... No, como psicológicamente no está afectada, por eso no es delito. O sea que a mí me pueden golpear, violar, pero como psicológicamente de repente no me veo afectada, entonces no va a ser delito. Eso no es como muy tirado en los cabellos, abogado. Me parece a mí que el peritaje está inconsistente. Y yo creo que lo que debió solicitarse en este caso es una ampliación del peritaje. El peritaje lo hace medicina legal. El peritaje lo hace medicina legal y ellos tienen un método que aplican. Vea que probablemente los abogados de la Fiscalía o incluso la defensa en el momento de la audiencia hubieran interrogado al perito y le hubieran cuestionado por qué las inconsistencias en las declaraciones. El perito incluso en alguna parte del peritaje se autoatribuye la calificación de un delito alegando que es una agresión sexual y no una violación. Vea, ahí digamos el perito se excede de sus funciones, pero en otras características el perito dice la menor no presenta los indicios normales de una persona que ha sido víctima de una agresión sexual, pero hay que establecer cuáles son los indicios normales de una persona que presenta una agresión sexual. ¿Cuál es ese criterio? ¿Quién tiene esos parámetros? Cada quien actúa diferente ante una situación de vulnerabilidad. Un niño probablemente que no tiene conciencia de que esa es una situación que le está violentando sexualmente, probablemente hasta le cause risa. Pero eso no significa de que no ha sido violentado. Exactamente. Entonces, lo que hay que revisar es cuál fue el método que aplicó el perito cuando desarrolló esta evaluación psicológica. Normalmente lo que se hace es que se hace una declaración abierta. Ahora bien, el perito permite que el menor desarrolle su declaración, hable y con los vacíos que va dejando el menor en la declaración, hay un método, un test que se llama test de Macover, que es el que aplican subsidiariamente los peritos para establecer para ir llenando, digamos, los vacíos que pueden dejar los niños en un testimonio abierto. Hay que ver si el perito aplicó este mecanismo. Ese mecanismo. Adecuadamente. Pero ¿y qué pasa si no hubiese habido un perito? Si esa prueba no existiera, si alguien tuviera un video, en las calles hubiera un video de esos de videovigilancia y que ahí se podría ver al magistrado tocando a la niña, aunque sea unos segundos, pero no hubo peritaje, pero sí hay una prueba en video. Entonces eso no vale porque la niña no se afectó psicológicamente y porque un peritaje no lo pudo demostrar. Pero sabes que, bueno, bien ridículo. La pregunta no me la estás haciendo a mí, pero lo que a mí me queda claro es que la Cámara
reconoce que sí tocó a la niña. Pero la niña no se afectó. Pero y como como la niña no se afectó psicológicamente, y como solo fueron unos segundos, y como fue encima de la ropa, En público, entonces en eso es público. una falta grave. Esta Eso es es una etapa- una falta menor, perdón. Esta es una etapa de instrucción. La Cámara Primera de lo Penal lo que hace es valorar si existen suficientes elementos de prueba para poder llevar a juicio este caso. Incluso si el caso hubiera sido llevado a juicio, si se hubiera mandado a vista pública, no hubiera sido la Cámara Primera de lo Penal la que hubiera conocido el caso. Pero lo hubiera sido la pasaron Cámara Segunda de lo a Penal. Tonacaptepeque, Ajá, donde pasó esto. donde- ¿verdad? Sí. ¿Qué es lo que pasaron entonces? Lo que sucedió ahí fue que la Cámara determinó en la calificación del delito que en el cuadro fáctico, en la relación de los hechos que se hizo en el requerimiento fiscal, no encuadraba el tipo penal que la Fiscalía estaba solicitando. Entonces dicen, para mí esto no es un delito, sino que es una falta, agresión. Una agresión. Edwin, pero eso no se debe a que el caso tal vez no estaba bien sustentado. Yo he escuchado esa teoría, pero en realidad de la lectura de la resolución, yo he leído esta resolución al menos 7 veces, no se desprende que la Fiscalía haya presentado un mal caso. Incluso a mí me llama poderosamente la atención que aquí ya hubo un adelanto de prueba y la misma resolución de la Cámara lo señala cuando dice que hubo una declaración inicial en el que la víctima, en este caso la niña, manifestó los hechos inicialmente a la policía, luego a la Fiscalía y finalmente a Medicina Legal. Solo imagínense ustedes el grado de afectación para un menor, 3 tener que veces. contar 3 veces una misma historia. Ahora, dice la resolución que asimismo, dice textualmente, así se corrobora de la información aportada por la víctima en el anticipo de prueba, que fue inmediado por este tribunal. En el anticipo de prueba, la víctima manifiesta de forma clara y enfática que el sujeto la tocó e inmediatamente después salió corriendo. ¿Qué significa esto? Las declaraciones que hizo la niña inicialmente se toman en un acta y se presentan como una prueba inicial. Pero para que el testimonio de la niña tenga validez, debe cumplirse el principio de inmediación de la prueba. Esto significa que el testimonio debe estar, que el juez debe inmediar al momento que la prueba se genere y que el testimonio se debe hacer frente al juez, en este caso, los 2 magistrados de la Cámara. Para estos procedimientos, como son menores de edad, existe una cámara que se llama Cámara Gesell, que es un cuarto donde con algunas medidas se ponen a los niños, el juez y las partes, la defensa y el imputado, el acusador y el imputado se encuentran detrás de un vidrio y está un psicólogo adentro con la niña. El psicólogo está nuevamente permitiendo que la niña haga la narración de los hechos y tiene comunicación a través de un micrófono oculto con el juez. Entonces, en ese momento, cuando la niña rinde la declaración, las partes, cualquiera de las 2 partes, puede solicitarle al juez que se le haga cualquier pregunta a la niña a fin de determinar si existen inconsistencias en la declaración. Y no se Esto hizo. ya sucedió, Ajá. sí, efectivamente. Sí, Por eso es que la resolución dice: así se corrobora la información aportada por la víctima en el anticipo de prueba que fue inmediado por este tribunal. Es decir, el principio de inmediación ya se cumplió. El juez ya inmedió al momento de generar el testimonio. Y dice después que la víctima manifiesta de forma clara y enfática que el sujeto la tocó e inmediatamente salió corriendo. Entonces, ya está corroborado, hay indicios suficientes Pero es para que tener Tengo que por ir a sentado. una pausa comercial y ya regresamos con el siguiente bloque de la entrevista y volvemos. Ana. Sí, Edwin, usted decía en el anterior bloque que según la resolución había indicios suficientes, pero otro argumento que destaca la sala, la Cámara, y siento yo que se contradice, es que dice, con base a los hechos acusados y a la declaración de la víctima, este tribunal es del criterio que los tocamientos que se le imputan a Eduardo Jaime Escalante no tienen la magnitud suficiente para ser constitutivos del tipo penal. Quiere decir lo que decía Francesca, es decir, desmeritaron lo que dijo la niña. No le dieron valor a lo que dijo la niña. Esa es la palabra. A juicio de la Cámara, lo que no existió fue una trascendencia y una afectación real en el testimonio de la niña. Cuando en el peritaje psicológico de la niña, dicen, de la conclusión que establece el perito, no se deriva que la niña haya sido afectada realmente. O sea, la niña tenía que haber estado llorando, acurrucada con su mamá. ¿Qué consecuencias psicológicas esperaban ver ellos? Y cada ser humano reacciona diferente. Probablemente la niña, que es una niña bien chiquita,
no tenga ni siquiera conciencia de que lo que el señor hizo estaba incorrecto. Probablemente hoy su mamá ya le explicó y ahora eso a ella ya realmente más o menos le lo que afecta. decía el fiscal, un niño no sabe, un niño no tiene malicia. Un niño, uno como adulto es el que le dice si se acerca un extraño, evítalo. Un niño, ¿qué va a saber? Ahora, de nuevo, yo insistiría en que lo que es necesario es primero una ampliación del peritaje y en caso que todavía el peritaje presente inconsistencias, lo que hay que hacer es solicitar una reevaluación. Es decir, ¿Y puede asignar- la fiscalía pedir una la ampliación del fiscalía peritaje? puede solicitarlo alegando que hay una inconsistencia en la resolución que se emite finalmente del peritaje o incluso si con la ampliación todavía siguen existiendo inconsistencias, la fiscalía puede solicitar que se haga una reevaluación por otro perito y presentar finalmente eso ante el juez. Ahora bien, ¿qué pasa ahorita si dicen que el caso ya pasó al juzgado de paz en Tonacatepeque, pero la fiscalía va a apelar? ¿Cómo se maneja esto judicialmente? Y también hablábamos en la pausa con usted si se va a apelar o le van a buscar un nuevo delito. ¿Cómo se maneja esto? En este caso lo que sucede es que la Cámara dice de la calificación de la conducta punible, yo determino que no es delito, sino ellos dicen, Falta la moral. ellos un acto contrario a las buenas costumbres y al decoro público. Y al decoro público. Entonces, así es. ese tipo de hechos punibles no son posibles que se conozcan en una Cámara, y mucho menos en un antejuicio, porque el antejuicio es únicamente para delitos, públicos o privados, pero delitos. Los actos contrarios a las buenas costumbres y al decoro público no son delitos, sino son faltas. Las faltas se conocen por los juzgados de paz. En este caso, la Cámara lo que hace es, dice, yo me declaro incompetente de conocer y remito el caso al juzgado de paz, que en razón del territorio le corresponde al juez de paz de Tonacatepeque, para que él reciba el caso y él resuelva. Él desarrolla el proceso y él resuelva. Ahora, la Fiscalía manifestó a través del fiscal general que ellos van a apelar. Eso es un compromiso de la Fiscalía. Dicen, el fiscal general manifestó públicamente, nosotros vamos a apelar. ¿Ante quién se apela? Se apela ante la Sala de lo Penal, que es que en este caso, porque la Cámara conoció en primera instancia, será la Sala de lo Penal la que conozca en segunda instancia. Para esto se va a contar a partir de la notificación de la resolución. Esto sucedió el día de ayer. Este sería el primer día y la Fiscalía tiene 5 días para realizar la apelación. Sí. Que estaríamos hablando que sería Miércoles, La jueves, próxima semana. Correcto. A partir de ese momento, la Sala de lo Penal tiene 10 días para admitir o para rechazar la apelación. Y en ese momento la Sala de lo Penal puede decir 3 cosas. Puede modificar, puede revocar o puede confirmar la decisión que tomó la Cámara. Entonces, si la Sala de lo Penal dice, yo confirmo la decisión que tomó la Cámara, pues entonces quien le deberá corresponder juzgar este hecho será al juez de paz de Tonacatepeque como un acto contrario a las buenas costumbres. Yo tengo no aquí- hay cárcel para esto, solo es la multa, aunque sea un La acto sanción con- más drástica para un acto contrario a la buena costumbre y al Son decoro como público $30, ¿no? son 30 días multa, que son $300. Ah, $300. Bueno, yo quisiera leer parte de la resolución donde dice, aunque se trate de un tocamiento producido en una zona anatómicamente localizada en la región púbica del cuerpo, si este es de carácter instantáneo, si se produce sobre la ropa de la víctima aprovechando un descuido de esta y en un lugar que hace imposible que el grado de invasividad corporal sea mayor por ser un lugar público, transitado aún en horas del día, la conducta carece de gravedad. Esto a mí lo que me dice es que no se necesita un peritaje. Sin peritaje, aquí están todos los argumentos para decir eso no es grave. Independientemente que hayan hecho un peritaje, lo que el magistrado está diciendo es porque fue sobre el cuerpo, porque no hubo invasividad, porque casi que le está echando la culpa a la niña, Fue un lugar porque público. aprovechó de un descuido. O sea, ahora también resulta que la niña se descuidó. Entonces, aquí no dice, y además porque psicológicamente no fue afectada. Parece que tenían desde antes la opinión, todos los argumentos para decir que esto no era un delito, sino era una conducta que carece de gravedad. Es que desde un principio como que no le dieron valor al final. Exacto, Mire, Ana. para mí se trata, jurídicamente me parece que esto se trata de un debate sobre la calificación que hace de la norma la Cámara. Ahora, en mi opinión... ¿De cuál norma? De la norma penal. Ah. Sí, en mi opinión, me parece que es desproporcionado pensar
que el tocamiento a los genitales de una niña, así sea en las condiciones que la Cámara ha manifestado, sea un acto contrario a las buenas costumbres y el decoro público. El artículo 392 del Código Penal regula esto y literalmente en el numeral 5 da un listado de las conductas que establece como contrarias a las buenas costumbres. En el numeral 5 dice: el que permitiera la entrada a los menores de 18 años a funciones cinematográficas cuando fuere prohibida tal entrada por la autoridad respectiva. Ese es un acto contrario a las buenas costumbres y al decoro público. Ahora, francamente no hay que ser abogado para establecer que no hay proporción entre un cine que dejó entrar a un menor de 18 años a ver una película clasificada por la autoridad como para mayores de 18 años, con que alguien en un lugar público toque los genitales de una niña, si sea sobre la ropa. ¿Y cómo queda la ley de protección para una vida libre de violencia contra la mujer, la ley Lepina? ¿Por qué no se tomaron en cuenta al momento de emitir esta resolución? ¿Por qué no hubo un cruce de las diferentes leyes antes de poner? Porque todo lo que leyó Lorena ahí atenta contra la ley para una vida libre de violencia contra la mujer. De hecho, si ustedes se fijan en la Lepina, en el artículo 12, habla del interés superior de la niña, del niño y del adolescente. Y dice literalmente: en la interpretación, aplicación e integración de toda norma, en la toma de decisiones judiciales y administrativas, así como en la implementación y evaluación de las políticas públicas, es de obligatorio cumplimiento el principio del interés superior de las niñas. La Convención sobre los Derechos del Niño dice textualmente en su artículo 3, de las cuales El Salvador es signatario: en todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, deberá haber una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño. ¿Y por qué no se ve reflejado eso en la resolución? Bueno, de hecho, yo debería incluso ir un poquito, yo en este tema quiero ir un poquito más allá. ¿Sí? Si ustedes leen la resolución, en ninguna parte hace referencia a la Lepina. Vaya, en ninguna parte hace referencia a la Convención de los Derechos del Niño. Por ningún lado la resolución menciona la Belén do Pará. Aclárenme una cosa. Que son la convención para evitar y prevenir las agresiones sexuales, las agresiones en mujeres. Aclárenme una cosa. Los jueces tienen autonomía para recurrir a, como decía Francesca, a ese cruce de leyes cuando dan resolución, cualquier tipo de resolución, ¿sí o no? Sí. Entonces, lo que yo he escuchado de voces a favor de que justifican la resolución es que son jueces bien íntegros, jueces aquí, jueces allá. Entonces me cuesta entender cómo dos personas que les mencionen con ese perfil no hayan considerado una ley Lepina, no hayan considerado una convención. Pareciera más bien que lo que hicieron fue blindar a un colega. Lo que se desprende de la lectura de la resolución sí deja, digamos, como ese malestar al ver que cuando se tomó la resolución, si bien es cierto, ellos consideraron doctrina y consideraron algunos elementos que ellos tomaban como importantes para establecer el tipo penal, ignoraron completamente estas disposiciones que sabemos que le iban a dar un interés primordial al menor, a la menor en este caso. Entonces, ¿qué pasó con esa resolución? Serán los magistrados los que conozcan de esto. Ahora, ellos sabrán finalmente cuál fue la razón por la que ellos decidieron ignorar esto. Ellos, al final de la resolución, hacen también un llamamiento por las presiones públicas que han estado... y en las redes sociales que se están llevando. Correcto. Y dentro de ellas, ahí sí mencionan, hacen una pequeña relación al interés superior de la niña, y ellos dicen que de manera indebida se ha estado citando y que pareciera que no tiene vinculación con este caso. Vea que pero lo vinculan más con la Asamblea Legislativa, si no me equivoco. Lo vincula más con la Asamblea Legislativa, que son ellos quienes no han considerado el interés superior de la niña al momento de legislar en las regulaciones pertinentes. Una consulta, Edwin. ¿Usted tuvo acceso a la demanda o la acusación que presentó la Fiscalía? No. Eso no se puede ver, porque también habría que identificar si la Fiscalía en sus argumentos coloca la violación a la ley Lepina, esto, a lo otro, o será que la Fiscalía solo presenta como una acusación este delito. ¿Basada en el Código Penal? Ajá, basada en el Código Penal. De hecho, la Fiscalía, que tiene una unidad especializada para este tipo de delitos, yo
no vi el requerimiento, pero me atrevería a creer que sin duda han relacionado estas disposiciones que son absolutamente pertinentes para poder llevar... Pero los jueces fácilmente, aunque la Fiscalía no lo haya citado, los jueces sí podían haberla retomado. De hecho, el juez debería de valorar el derecho en su integralidad, no únicamente el Código Penal, sí, sino los tratados internacionales de los que El Salvador es signatario, la doctrina, jurisprudencia, no únicamente la aplicación taxativa de un artículo del Código Penal. Entonces, digamos que dentro del sinsabor que deja esta resolución, lo positivo es que el caso todavía no está cerrado. Tengo que ir a una pausa comercial y luego vamos a continuar con cómo sigue este caso, porque lo importante es que no está terminado, y también en el top 5, no sé si va a ser ahora top 5 o top más. No, es 5. Es 5. Francesca nos va a comentar algunos pasos importantes a tomar en cuenta. Ya volvemos. Sí, el top 5 en esta ocasión está dedicado a cómo denunciar el abuso sexual en niños o niñas. ¿Sabía usted que según las estadísticas se contabilizan 557 casos de acoso sexual en niñas menores de 12 años? Y de acuerdo a los especialistas, obviamente es muy difícil tener la cifra exacta por el miedo que existe a denunciar. En el número 5 de este top, si usted cree que su niño o un menor cercano es víctima de acoso o de abuso sexual, lo primero que tiene que hacer es ir con el menor a la PNC y a la Fiscalía. Muchas veces solo se va a la PNC o solo se va a la Fiscalía, tiene que ir a las dos instancias. En el número 4, algo bien importante, tiene que dar aviso a la Junta de Protección a la Niñez y la Adolescencia más cercana. Sí, esta instancia existe y estas juntas se encuentran en las cabeceras departamentales. En el número 3, si realmente la agresión es muy grave, tiene que gestionar el traslado de la víctima al hospital más cercano o a medicina legal. En el número 2, algo bien importante, no debe lavar la ropa que tenía puesta la víctima y debe entregarla a la PNC o a la Fiscalía. Y en el número 1, algo bien importante y que quizás muchos no conocemos, llame al 123, al 123, es la línea telefónica que fue lanzada este año con el objeto de atender a la niñez y adolescencia en casos de emergencia, para recibir denuncias y para ofrecer orientación. Es una línea confidencial que está atendida por personal especializado y por psicólogos. Es el 123, no tiene que ser mayor de edad para llamar, solamente tiene que sentirse afectado o que alguna persona cercana a ustedes haya sufrido algún tipo de agresión. 123. Hasta aquí este top 5, continuamos con la entrevista. Continuamos, Edwin. El presidente de la República manifestó que este fallo es una muestra de la corrupción que hay en el sistema judicial. ¿Usted qué opina al respecto? Yo, como les comentaba, me parece a mí que jurídicamente, en este caso de lo que se debería estar debatiendo, es de una errónea interpretación que hicieron los magistrados de la Cámara sobre el tipo penal que se estaba alegando por la Fiscalía. Me parece que ahí es donde debería estar centrado el debate. Si hay elementos que permitan establecer que hubo corrupción, a mi criterio en este momento yo no los veo, no se han presentado. Lo que sí existen son algunos otros elementos, sí, que la Fiscalía en su momento también ha manifestado, como por ejemplo el arresto domiciliar que se le otorga al señor Escalante, cuando el artículo 331 del Código Procesal Penal dice que no aplicarán las medidas alternas a la detención provisional para las personas que sean acusadas de este tipo de delitos que lo estaba acusando de la Fiscalía, que era agresión sexual en menor o incapaz. ¿Por qué no cumplen la ley? La Cámara finalmente, en un principio la Cámara otorga un arresto domiciliar. La Fiscalía apela, obviamente, por la inconformidad, alegando precisamente el artículo 331 del Código Procesal Penal. En septiembre la Cámara revoca esas medidas, pero pareciera ser, por lo que dice la resolución, que el magistrado nuevamente se encuentra en arresto domiciliar. Entonces, habría que ver cuál será la justificación que se emitió en ese momento para inobservar el artículo 331 del Código Procesal Penal, que literalmente dice: no procederá a aplicar medidas alternas ni sustituir la detención provisional en los delitos siguientes. Da un listado y dice: delitos contra la libertad sexual. Entonces pareciera que hubo una inobservancia de esta disposición. Habría que ver cuál fue la justificación que dio finalmente la Cámara para poder otorgar esta otra medida. No, pero como inobservancia o como que, porque pasaron por alto eso, pasaron por alto la Lepina, pasaron por alto los convenios internacionales. Es mucha coincidencia.
¿o no? Y que las coincidencias son a favor del acusado y no a favor de la víctima. Entonces, como que una coincidencia, no sé, es rara, y que no se queje entonces la Cámara de la reacción ciudadana ante el fallo. O sea, la ciudadanía tiene derecho entonces a estar indignada. Yo coincido, yo creo que los ciudadanos tienen el derecho y quizás no solo el derecho, tienen también la obligación en este tipo de casos, que finalmente son de interés público, de pronunciarse sobre resoluciones. Es legítimo que cualquier ciudadano se pueda pronunciar y manifieste su desacuerdo con cualquier resolución emitida por cualquier juez. Ahora, en lo que yo tampoco estoy de acuerdo es en algunas expresiones que he logrado ver en redes sociales en que la gente ya habla hasta de romper la institucionalidad, ya habla de un tema de amenazas, ya hay expresiones como, mire, entonces puede tocar a un familiar del magistrado y eso no va a ser constitutivo de delito. Me parece que llevar la discusión hacia ahí es peligroso y es inadecuado además. Lo que sí creo es que es un derecho y un deber de todos los ciudadanos, de todos absolutamente, porque finalmente este caso no se trata de una niña, este caso se trata de todas las niñas. Protección a la niñez. De todos los que tienen hijas, de todos los que tenemos hermanas, de todos los que tienen mamás. Este caso se trata del país, porque en realidad que ese es otro elemento que tal vez no hemos logrado como dimensionar como sociedad. Aquí hay un problema. Yo, sin querer sobresimplificar cuál es la situación del país y los problemas, me parece que El Salvador atraviesa 3 grandes problemas que si los resolvemos, se resuelve la mayor parte de los problemas que hay en el país. Lo primero es corrupción acompañada de impunidad. Eso está de verdad indignando al salvadoreño. Lo segundo es una enorme desigualdad social y lo tercero es una enorme inseguridad ciudadana. Este caso en particular para mí tiene elementos de los 3. Tiene impunidad, tiene desigualdad social porque la gente dice la ley no se está aplicando de manera pareja, y tiene además inseguridad ciudadana porque deberá estar entonces una niña de 10 años alerta de estar en la calle platicando con su amigo frente a la casa de su tía. A mí me pareciera que no. Eso no es lo que el Estado debería estar haciendo por un menor. Y la niña, entiendo, ha sido consistente en su declaración. Igual una menor de 10 años y ha dicho en todas las ocasiones lo mismo. Sin embargo, el señor, siendo magistrado, estudiado, experto, entiendo que ha tenido contradicciones en las versiones. Sí, incluso entiendo que al momento de justificar la comparecencia de él en ese lugar ha dado versiones inconsistentes o pareciera que no logra fundamentar bien qué es lo que estaba haciendo ahí. Y sobre todo, pues como lo mencionan, que él es un conocedor del derecho. Ahora, me parece también que respetando el derecho de presunción y el principio de presunción de inocencia establecido en la Constitución, yo creo que lo mejor que le podría pasar al magistrado Escalante es que le haga un juicio. Eso es lo mejor que le puede pasar incluso a él. Porque en este momento... A él y a su familia, porque en la este familia momento, también es víctima. la sensación de que ha generado esto en la sociedad es una sensación de impunidad. Totalmente. Eso es así. Edwin, ¿usted cree que como abogado hay propuestas de reforma al artículo 392, que es el que ve el tema de estos tocamientos? Estoy bien con el número, ¿verdad? Sí. Debería salirse la parte de tocamientos impúdicos, creo que se llaman, ¿verdad? De ese apartado de faltas, tendría que tener su propio apartado. Que nos responda Edwin y con esto finalizamos, que ya estamos fuera de tiempo. Yo creo que se ha visibilizado una laguna en la legislación. Sí me parece que es necesario que los diputados, que entiendo que algunos ya han tomado cartas en el asunto, reformen sobre este tema, pero también creo que hay que tener mucho cuidado sobre esto. Creo que debe hacerse un estudio técnico acompañado de profesionales que conozcan en la materia para poder hacer una reforma que finalmente verdaderamente venga a ayudar y que no resulte que la medicina termine siendo peor que la enfermedad. Bueno, muchas gracias por su participación esta noche. De verdad que nos hemos instruido con todas sus participaciones. Gracias, Edwin. Gracias por la invitación. Checa, Ana, buenas noches. Buenas noches. Amigos televidentes, gracias por su sintonía. Los esperamos el próximo jueves. A continuación, aquí en Canal 33 viene Teleprensa.